En el día de hoy estaremos realizando un motor de corriente continua de 2 bobinas. Para eso necesitaremos 2 imanes bien potentes, 20 metros de alambre de cobre esmaltado, una varilla circular de madera, en mi caso es de 8 milímetros, 2 rulemanes para esta varilla, abrazaderas omega como para los rulemanes, varilla rectangular, madera, un pedazo de lata, y las siguientes piezas impresas para el montado de las bobinas y el conmutador. En caso de no querer imprimirlos, se pueden hacer los discos con cartón y el conmutador con un corcho. Lo primero es cortar la varilla de la siguiente medida y luego hacer las siguientes marcas para ir montando todo. A continuación comenzaremos a montar los discos sobre el eje. Estaremos usando Poxipol para fijar todo. Una vez bien seco el pegamento de los discos, comenzaremos a bobinar. Pegaremos el extremo de cobre a la varilla con una cinta para que no se nos pierda. Y tendremos que ir haciendo una vuelta por un lado de la varilla y otra por el otro lado de la varilla. Así de este modo quedará parejo. Daremos unas 60 vueltas, tienen que estar bien tirantes para que no se afloje y se salga todo. Si sentimos que se está por salir todo, por ejemplo a la mitad de las vueltas, podemos parar, enganchar el otro extremo de la bobina tirante para que no se afloje todo y poner un poco de Poxipol. Una vez que terminemos de dar todas las vueltas con un pedacito de cobre, agarraremos y abrazaremos las vueltas para que estas no se vayan para los costados y se desarme todo. Con ayuda de una pinza podremos apretar bien para que las vueltas queden bien compactas. Una vez que está todo bien apretado, con Poxipol podremos fijar estas abrazaderas y otros puntos de la bobina para que esta no se vaya a desarmar. Vemos cómo ya se va notando la forma circular que quedó de la bobina. Para el segundo bobinado usaremos la otra canaleta, al igual que con la primera fijaremos el primer extremo y luego empezaremos a bobinar esquivando el palo primero por un lado y luego por el otro. Cuando terminemos el otro extremo lo pegaremos a la varilla como hicimos con el primero y luego comenzaremos a hacer las abrazaderas de cobre y pegar todo con Poxipol. Para el armado del conmutador lo que deberemos hacer es cortar primero un pedazo de lata, yo en mi caso es una lata de cerveza de aluminio, y deberemos con una lija sacarle el esmalte, la primera capa, para que quede sin recubrimiento alguno. Para asegurarnos de haber hecho este paso bien, podemos poner el tester en continuidad y ver si nos mide. Ahora cortaremos los pedacitos de chapa. Estos deben ser de 10 milímetros de ancho y un poco más largo de 20 milímetros, que es el largo de nuestro conmutador. Deberemos cortar 4 de estas. Con ayuda de un lápiz les daremos una forma medio redondeada. Luego agarraremos la pieza de nuestro conmutador y comenzaremos con Poxipol a pegar las piezas. De un lado debe quedar a ras la chapa y del otro debe sobresalir. Una vez que esté todo pegado, tomaremos la tapita y la pondremos para asegurar todo en su lugar. Luego, con ayuda de una pinza, agarraremos los extremos que sobraron y los doblaremos para arriba. Ahora tomaremos el eje con nuestra bobina y sacaremos los pedazos de cinta que pusimos antes para fijar los extremos. A estas alturas los extremos deberán estar pegados con Poxipol al final y principio de la bobina. Pondremos el conmutador con las chapitas dobladas apuntando hacia nuestra bobina. No es necesario pegarlo porque está bastante duro, pero si se desea se puede pegar con Poxipol. Tomaremos los extremos de nuestras bobinas y si vemos que son muy largos podemos cortarlos un poco. Con ayuda de una lija sacaremos el esmalte del alambre de cobre en sus extremos. Es más fácil usar una lima de uñas para este paso. Debe quedar del siguiente modo. También podemos probar medir continuidad en este paso para ver si sacamos correctamente el esmalte. Ahora agarraremos estos extremos y los enrollaremos en la chapita y luego con una pinza doblaremos la chapita para que esto quede fijado. Del siguiente modo queda. Las bobinas se tienen que conectar como se muestra en la imagen. En este paso también conviene medir continuidad entre la chapita y algún pedacito del alambre que haya quedado a la vista para ver si la bobina se ha conectado correctamente. Si medimos la resistencia de nuestras bobinas, nos encontraremos que se encuentran entre 2,4 ohms.
Haremos las siguientes marcas en la base. Montado del eje cortaremos 2 pedazos de varilla rectangular de 65 milímetros. Hacemos los agujeros para que el rolimán y la abrazadera queden centradas. Y fijaremos estas maderas a la base con 2 tornillos. Para el montado de los imanes cortaremos 2 pedazos de varilla rectangular de 100 milímetros. Haremos que el borde superior de los imanes haga tope con el borde superior de la varilla y en ese momento pondremos 2 tornillos en el centro de los imanes para fijarlos en esta posición. Si la varilla quedó más larga de lo deseado, deberemos medir y cortar lo sobrante. Luego, con ayuda de un martillo, clavaremos los rulemanes sobre el eje. Como la abrazadera no quedaba justa con el rulemán, habrá que usar un pedazo de cartón para hacer más presión y que esta calce justo. Ahora ya podremos poner los rulemanes dentro de la abrazadera, atornillar y ya quedará listo nuestro motor. Vemos que la varilla gira dura, podremos usar algún tipo de lubricante para que se suavice el movimiento. Para empezar, el campo de mis imanes va en este sentido. Si nosotros conectáramos una fuente con el positivo acá y el negativo allá, veríamos que el motor empieza a girar en este sentido. Esto se debe a que en este momento esta bobina sería la energizada, tendría una corriente entrante y el campo que va para allá, por lo que de este lado de la bobina la fuerza sería ascendente, lo que tendría que esto gire para allá, y del otro lado sería descendente para acá. En este momento el ángulo que se forma con la normal es de 90 grados, por lo que el torque es máximo. A medida que este empieza a girar, este ángulo empieza a disminuir hasta llegar aproximadamente a los 45 grados y ahí cambia a la siguiente bobina, que al energizarse va a estar 45 grados corrida de los 90 y va a tender a hacer lo mismo que la anterior. Y entonces yo voy a tener una bobina energizada. Cuando esta está llegando a los 45 grados de pasado de los 90, se va a conectar la otra y así esto va a estar girando y girando. El conmutador existe para que cada 180 grados la polaridad de cada bobina se puede invertir, porque si siempre mantuviera la misma polaridad, cuando la bobina gira 180 grados, la corriente emiría en el sentido contrario al inicial y la fuerza sería en sentido contrario, por lo que mi motor giraría primero para un lado y luego para el contrario, y no me sirve de nada eso.